Como ya se mencionó, la temática a tratar en esta conferencia es la propiedad intelectual y la competencia desleal, cuál es la relación que existe entre estas instituciones jurídicas y la evolución normativa que se ha dado en el país. Básicamente vamos a ver en un principio unas consideraciones previas, luego vamos a analizar muy puntualmente qué es la competencia desleal y cuáles son los actos que constituyen competencia desleal. De manera muy breve también lo que es la propiedad intelectual, cuál es esta relación que existe entre propiedad intelectual y competencia, para pasar a ver y finalizar con la evolución normativa. Déjenme ver si funciona esto. ¿Sí? Ok. Muy bien. Ya se mencionó en la exposición anterior cuál era la norma constitucional que consagraba el derecho de propiedad intelectual o que garantizaba el derecho de propiedad intelectual en nuestra Carta Magna. De la misma forma, la Constitución de Montecristi, en 2008, en su artículo 335, impone la obligación al Estado de regular, controlar e intervenir cuando sea necesario los intercambios y transacciones económicas. Habla también de definir una política de precios orientada básicamente a favorecer a la industria nacional, evitar la práctica de monopolios, oligopolios, y de manera muy puntual establece también la importancia de prevenir otras prácticas de competencia desleal. Entonces está específicamente establecido en nuestra Constitución la proscripción de estas conductas de competencia desleal. Dentro de estas primeras consideraciones previas es importante destacar lo siguiente. Tres son básicamente las normas que se señala por la doctrina que por excelencia cumplen esta función de regular el tráfico en las actividades económicas, que tienen un mismo bien jurídico a proteger. Estamos hablando específicamente del correcto funcionamiento del mercado. Y estas leyes son, por un lado, las leyes de defensa de la competencia, las leyes de regulación contra la competencia desleal y las leyes de defensa del consumidor. Es así entonces que tenemos que aclarar que lo que se conoce como el derecho de la competencia está o se lo puede subdividir en dos subsectores. Estos subsectores básicamente son el derecho de la libre competencia, que se encarga de hacer efectivo el principio de libertad de competencia, y por otro lado el derecho sobre la competencia desleal, que básicamente va encaminado a que se mantenga ese principio de lealtad de las relaciones comerciales, o sea, la licitud propiamente de la competencia. Dentro de estas consideraciones previas es importante citar, y me pareció bastante útil, al tratadista José Manuel Otero Lastres, porque nos ayuda a clarificar cuál es esta interrelación que se puede presentar justo entre estos dos subsectores mencionados. Él nos señala que no deja de ser frecuente que una misma conducta interese a estos ambos subsectores, tanto al derecho de libre competencia como al derecho de competencia desleal. Y el enfoque que le da es tanto un camino de ida como un camino de vuelta para entender esta interrelación. Y señala que en un camino de ida, una conducta considerada desleal que trasciende su ámbito propio puede llegar a interesar al derecho de defensa de la competencia. Como ejemplo nos pone un acto de competencia desleal que por falsear a la competencia propiamente dicha afecta al interés público. Y como camino de vuelta, Otero Lastres señala que una conducta contraria a la libre competencia, que de la misma forma trasciende su propio ámbito, puede interesar a la competencia desleal. En este sentido, el acto desleal por violación de normas que regulan la libre competencia sería el ejemplo específico para señalar esta interrelación que existe. Entonces, una misma conducta que puede interesar a estos dos subsectores, a la libre competencia o al derecho de libre competencia y al derecho sobre competencia desleal. Esta interesante reflexión del tratadista Otero Lastres nos ayuda o nos va a servir para justificar y entender cuál ha sido el trato que nuestra actual legislación
le está dando a esta temática al unificar estas dos materias de derecho de la libre competencia y derecho de la competencia desleal en una misma ley orgánica, como ya se ha hecho referencia. Y de esta misma forma, la relación que existe con la propiedad intelectual y cuáles han sido las soluciones propuestas en relación con aquellos actos o conductas que atenten contra la libre competencia, que atenten o que sean considerados de competencia desleal y atenten contra los derechos de propiedad intelectual, especialmente contra los derechos de propiedad industrial. ¿Qué es entonces la competencia desleal? Como decíamos desde el inicio, íbamos a centrarnos específicamente en la relación que existe entre propiedad intelectual y competencia desleal. La competencia desleal es todo acto contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. Y señala la ley que se considera desleal a todo acto, hecho o práctica contrario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas, incluyendo aquellas conductas realizadas a través de actividad publicitaria. Y aclara la norma que esta expresión, actividad económica, incluso entendida en un sentido amplio, incluye actividades de comercio, de profesionales, de servicios y otras. Los actos de competencia desleal o estas conductas reprochables básicamente también están contenidas en la norma, no como un catálogo taxativo, simplemente se enumeran unas cuantas, como vamos a ver luego a través de unas clasificaciones académicas, nos ayudan a entender el alcance al que puede llegar la proscripción de estas conductas. Tenemos entre otros los actos de confusión, los actos de engaño, de imitación, actos de denigración, actos de comparación, explotación de reputación ajena, violación de secretos empresariales, inducción a la infracción contractual, violación de normas, prácticas agresivas contra los consumidores. Este catálogo, repito, no taxativo, está incluso en la Ley Orgánica de Poder de Mercado, específicamente, podríamos decirlo, citando el articulado. Cada una de estas conductas está expresamente establecida en la ley. Pero hay que aclarar que no es un catálogo taxativo, es simplemente enunciativo. Como decía, todas estas conductas que están señaladas en la ley, a través de la doctrina podemos quizás aterrizar un poco más a ver cuáles son todas la amplitud de las conductas y cómo se podría incluso incrementar este catálogo en algún momento dado con el análisis casuístico, ¿no? La clasificación de Efferme agrupa a estos actos de competencia desleal en 5 estamentos. Por un lado están los actos que implican la captación desleal de clientes, los actos de obstaculización desleal de los competidores, los actos de explotación desleal de esfuerzo, y podemos ir viendo cada uno de ellos, donde se encasillan esos que mencioné que están expresamente establecidos en nuestra Ley Orgánica de Control de Fuera del Mercado, los actos de obtención de una ventaja competitiva mediante violación de normas y los actos de perturbación de mercado. Otra clasificación de Rouvier y Ascarelli, en cambio, nos dice que se pueden dividir estas conductas o estos actos desleales en 4 grupos. Señala por un lado los actos de confusión, mediante los cuales el competidor trata de confundir al consumidor, los actos de denigración, básicamente buscan denigrar los productos o los servicios o establecimientos de un competidor, los actos de desorganización interna del competidor, que básicamente van encaminados a desarticular la empresa del competidor y eliminarla del mercado, ¿no? Como la violación de secretos, la supresión de signos distintivos, publicidad, y los actos de desorganización general del mercado, donde se pretende básicamente la obtención de provechos desleales. Otra clasificación en relación con la función que cumplen las empresas es bastante interesante. Nos dice que hay una función distintiva relativa con los activos de propiedad industrial. Entonces aquí entran los actos o las conductas relativas a confusión, abuso de signos distintivos, imitación servil,
la función promocional, específicamente, hablamos de la denigración, de la comparación desleal, de la publicidad engañosa. Cuando hablamos de la función distributiva de la empresa o del comercio, hablamos de la violación de derechos de exclusiva, maniobras de precios, el boicot, y la función, una función de política de personal, donde podríamos hablar de conductas relativas a la transferencia desleal de dependientes y agentes, que es bastante interesante, y una función de investigación y desarrollo, cuando ya hablamos de abusos de secretos o competencia desleal realizada por ex dependientes o violación de normas públicas. Y una última clasificación que he tomado de Emmerich y Menéndez agrupa los actos de competencia desleal en función de los intereses que son afectados. Acá ya no es la función que cumple la empresa, sino específicamente cuál es el interés afectado. Y en este caso puede ser el interés específico o el afectado del consumidor, el competidor o el mismo mercado, ¿no? El grupo que corresponde a la protección del empresario básicamente va a intentar salvaguardar la posición que ha adquirido en el mercado. El grupo que corresponde a la protección del consumidor básicamente va encaminado a garantizar la autonomía en la decisión de ese consumidor para acceder a esos bienes o servicios. Y el grupo de protección propiamente del mercado, esas conductas que miran a proteger el mercado directamente, el mantenimiento de ese orden competencial libre y no falseado. Básicamente la corrección del tráfico económico. Y esta clasificación final, más práctica para entender la problemática que se suscitó por mucho tiempo antes de la existencia de la normativa actual, con la ley orgánica que como vamos a explicar, se solucionó una problemática. Esta problemática iba encaminada o va relacionada con esta clasificación. Específicamente me refiero a que los actos desleales pueden estar relacionados con activos de propiedad intelectual y podría ser que existan actos de competencia desleal que no estén relacionados con la propiedad intelectual. Entonces, es específicamente una parte de esa competencia desleal la que está relacionada con los temas de propiedad intelectual y de propiedad industrial, la que en un momento dado va a interesar para efectos de definir las competencias dentro de las instituciones públicas que hoy nos comparten conocimientos con este evento. Como ya se mencionó, la propiedad intelectual básicamente protege las creaciones del intelecto. Pero para ir un poco más allá, quizás citar al tratadista Ricardo Antequera cuando nos menciona para una comprensión global que la propiedad intelectual es un espacio jurídico básicamente donde caben varios sistemas normativos. Por eso hablamos de las normas de derecho de autor, de las normas relativas a la propiedad industrial, particularmente el tema de las marcas, de las patentes de invención, de los modelos de utilidad, cada una con sus normas específicas, muchas de ellas compartiendo un denominador común, repito, que es la protección de las creaciones intelectuales, pero cada una de ellas es básicamente un sistema de normas que protegen bienes inmateriales en los distintos ámbitos, tanto comercial, industrial e incluso artístico y científico. Y que lo que hacen todas estas normas es conceder derechos de exclusiva, derechos excluyentes al titular a efectos de que pueda explotar esa creación y conceder, si así lo creyere pertinente y necesario, las autorizaciones para la explotación por parte de terceros y de esa forma realmente poder ejercer su derecho. Estas son las tres ramas de la propiedad intelectual: derecho de autor, que protege las obras; la propiedad industrial, donde básicamente están contenidos todo ese sistema de normas que regulan los signos distintivos, que es la identificación de los bienes, de los productos o de los servicios; el tema de las patentes de invención o de los derechos de patente, donde se conceden prerrogativas exclusivas y excluyentes a los inventores, desarrolladores de tecnología, los modelos, diseños y secretos industriales; y una última
última rama, que es la de las obtenciones vegetales, donde se protege a la creación o las variedades vegetales a los obtentores. Eso de manera muy breve para referirnos a lo que es la propiedad intelectual. Derechos exclusivos y excluyentes que se le dan a un titular para poder explotar esa creación que ha sido protegida, siempre y cuando se hayan cumplido con las prerrogativas que exige la normativa. En unos casos, una protección automática, en otros casos, un sistema atributivo de derechos, donde tengo que necesariamente acudir a la autoridad competente para solicitar los derechos, inscribir una marca, por ejemplo, o presentar una solicitud para que se patente mi invención y me den los derechos. Y como repetía, el derecho de autor, en cambio, una protección expresamente detallada en la norma como automática. Basta con la simple creación para tener derechos. ¿Dónde entonces se comienza a relacionar esta propiedad intelectual o estos derechos exclusivos que se le han dado a ciertos titulares con esta competencia desleal? Y es aquí entonces cuando entendemos que los empresarios comienzan a utilizar sus activos de propiedad intelectual en el mercado, y en muchos casos nace la presencia inevitable de evitar actuaciones desleales, ¿no? Hay una necesidad jurídica de poner límite a las actuaciones de los empresarios cuando estas actuaciones se alejan de lo que las prácticas honestas y los usos leales establecen a través de las distintas disposiciones legales, incluso, o cuando no existe disposición legal, incluso las costumbres comerciales. Históricamente se puede decir que surge la competencia desleal o este desarrollo por intentar normar estas conductas, contemplarlas para evitar esos efectos nocivos en los países capitalistas industrializados en el siglo XIX, donde básicamente se presentan con más fuerza los efectos de estas actuaciones abusivas. A decir de Berkowitz, esta disciplina, la competencia desleal, nace con una doble finalidad. Como habíamos indicado, proteger a los empresarios frente a las actuaciones incorrectas de sus competidores, muy puntualmente, y también, y aquí viene la relación puntual con la propiedad intelectual, como una expansión a la protección de las distintas modalidades de la propiedad industrial y especialmente en el tema de las marcas. ¿Cómo se ve ya normativamente hablando esta relación entre competencia desleal y propiedad intelectual? Si revisamos los convenios internacionales, específicamente podemos decir que se consolida con la suscripción del convenio de la Unión de París en 1900, donde su artículo 10 bis, vale aclarar que el convenio de París es la norma que regula la propiedad industrial, es un tratado internacional que establece específicamente cuáles son las obligaciones que los países miembros o contratantes deben cumplir para respetar los derechos de propiedad industrial en los distintos países. Y este artículo 10 bis del Convenio de París, que es un convenio de propiedad intelectual, señala que los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. Esta es la primera norma que ata entonces competencia desleal con propiedad intelectual. Señala este artículo qué es lo que se considera como un acto de competencia desleal. Básicamente nos dice que es todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, y en particular nos señala qué debe prohibirse. Está cualquier acto capaz de crear confusión en cualquier medio que sea respecto del establecimiento de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. También se prohíbe las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, y también se prohíbe las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del comercio pudiera inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la actitud en el empleo o la cantidad de los productos. Si hacemos un análisis específico de esta norma, podemos ver hacia dónde están encaminadas estas conductas, hacia actividad comercial, hacia los productos, la forma de presentar los productos, el no inducir
inducir error al público respecto de sus productos o servicios. Y básicamente, como habíamos mencionado, es ahí porque la importancia que reviste la propiedad intelectual básicamente está dado, al menos en el sistema de marcas, ¿no?, de signos distintivos, a diferenciar en el mercado productos que le pertenecen a un empresario. Signos distintivos como marcas, nombres comerciales, lemas comerciales, que van a ayudar a que el consumidor pueda elegir de manera muy puntual cuál es el producto que quiere. Ahí entonces está la relación de que esos competidores, al tener marcas registradas, o alguno de esos competidores, al no tener una marca registrada, podría intentar realizar actos que vayan relacionados con esos activos de propiedad intelectual, pero que no sean usos honestos, no sean prácticas leales en el comercio. Este convenio internacional, el Convenio de París de 1900, que establecía ya esta atadura entre los derechos de propiedad intelectual, específicamente de signos distintivos, y la competencia desleal, pasa a formar parte del Ecuador cuando nuestro Estado se adhiere a la Organización Mundial de Comercio, a la OMC. Y consecuentemente, nosotros al adherirnos a la Organización Mundial de Comercio pasamos a ser parte también, o uno de los anexos de este convenio pasa a regirnos, que es el API, los acuerdos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Este es el anexo 1C del tratado de la OMC. Es por esta razón que entonces, al pasar a ser parte de esta comunidad internacional comercial, también pasamos a adoptar unos mínimos legales relacionados con materia de propiedad intelectual. Pasamos a estar obligados en materia de propiedad intelectual y cumplir con unos estándares mínimos a nivel internacional. Y este acuerdo, llamado ATIC, TRIPS por sus siglas en inglés, básicamente establece en su artículo 2, cuando hace relación a los convenios sobre propiedad intelectual, tener presente entonces que el Convenio de París es un acuerdo internacional en materia de propiedad intelectual y el acuerdo de la OMC es un acuerdo en materia comercial, pero que tiene con ATIC la atadura hacia la propiedad intelectual. ATIC a su vez también obliga a los estados a cumplir con las disposiciones de estos convenios de propiedad intelectual. El artículo 2 entonces señala específicamente que en lo que respecta a las partes 2, 3 y 4 del presente acuerdo, o sea de ATIC, los miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y 19 del Convenio de París. Entonces, estábamos obligados a cumplir con el artículo 10 bis del Convenio de París, y en ese sentido pasamos nosotros a poner en nuestras disposiciones internas normas relacionadas con la competencia desleal a través de esta conexión directa. Nuestra ley de propiedad intelectual es del año 1998. Como habíamos visto, el acuerdo de la OMC y el ATIC propiamente tal se publicó en el suplemento 977 del registro oficial en 1996, el 28 de junio. 2 años luego, nosotros en Ecuador dictamos nuestra ley de propiedad intelectual. La pregunta entonces que nos hacemos es, ¿cómo se hacía para poder sancionar en un momento dado un acto de competencia desleal si todavía no existía norma de competencia desleal en el Ecuador? Y los tratados internacionales estaban desarrollando aquella normativa para incluirla y obligar a los países a que tomen consideración de esas facultades para ejercerlas en los territorios. Y vemos que antes de 1998, de la entrada en vigor de nuestra norma, era a través de la figura de los delitos y los cuasidelitos del Código Civil. Incluso hay un pronunciamiento importante que está ahí detallado en la diapositiva de la Corte Suprema de Justicia, en el caso McDonald's versus Olga Romero de la Torre, un caso muy conocido del año 1995, donde se veía obviamente un tema de propiedad intelectual, pero específicamente no habían marcas registradas de McDonald's Internacional en el territorio ecuatoriano. Entonces hubo que aplicar las teorías o las tesis relacionadas con las conductas desleales a efectos de poder llegar a la conclusión para ese caso y que se les pueda dar la razón a la transnacional, porque una persona acá en Ecuador había registrado la marca, a decir de las autoridades, con conciencia y conocimiento de la existencia de ese gran negocio internacional
que trascendía ya fronteras para aquella época. La Corte Suprema dijo entonces que la figura de los delitos y cuasidelitos del Código Civil tenían aplicación para los usos comerciales, puntualmente, y ayudó a la solución de esta problemática porque se había suscitado previamente a la expedición de nuestra Ley de Propiedad Intelectual. Bueno, luego nuestra Ley de Propiedad Intelectual, ya de manera muy puntual, en 1998, tenía que recoger esas obligaciones que habíamos señalado y a las que nos habíamos obligado por pertenecernos a la Organización Mundial de Comercio, específicamente al ATMI. Es por esa razón que nuestra norma de 1998 incluye disposiciones específicas de competencia desleal dentro de sus artículos 284 y siguientes, que como veremos luego se modificaron, y se cumple de esta forma, repito una vez más, con ese compromiso. Surge aquí la problemática. Esta norma de propiedad intelectual interna no limita el ámbito de aplicación y las conductas detalladas en la norma relativas solamente a la propiedad industrial, sino que si revisamos la norma de aquella época, las conductas que estaban detalladas en la Ley de Propiedad Intelectual trascendían el ámbito de aplicación de la propiedad intelectual como tal, y obviamente el conflicto que se volvía para las autoridades de poder ejercer competencia en relación con alguna conducta desleal que no esté relacionada con la propiedad intelectual. En resumen, nuestra ley de 1998 contemplaba conductas desleales, tanto relacionadas con propiedad industrial como no relacionadas con propiedad industrial. La pregunta es si el IEPI era competente para conocer aquellas que no estaban relacionadas con propiedad industrial. Esta norma define cuáles son esos actos de competencia desleal, de la misma forma como hemos estado viendo, definiciones sencillas y muy amplias en relación con actos deshonestos o conductas específicas que atenten. Enumera ciertos actos que constituyen competencia desleal, también era un catálogo no taxativo, donde se podían incluir otras, pero para hacer un ejemplo, o para darles un ejemplo muy puntual, se establecía en la Ley de Propiedad Intelectual que cualquier práctica de competencia desleal relacionada con los profesionales, por ejemplo. O sea, no estaba relacionada con un signo distintivo, no estaba relacionada con un producto o con un servicio propiamente, o de pronto con el servicio que podrían realizar u ofrecer dos profesionales, pero estaba tan amplia la norma que el día de mañana podría existir un acto de competencia desleal, de los muchos que vamos a ver luego en las diferentes exposiciones, que no estando relacionado con derechos de propiedad intelectual, podía ser o no conocido por la autoridad llamada IEPI. También se incluye aquí, en esta norma de propiedad intelectual, el trato de la información no divulgada y se confiere a los perjudicados las mismas acciones que tienen los perjudicados por la violación de un derecho de propiedad intelectual. Y aquí surge otra incógnita que entiendo yo la vamos a poder despejar a través de el análisis de las distintas legislaciones cuando se realicen a través de nuestros próximos expositores. Vamos a poder preguntarnos si realmente podría existir en un momento dado un acto que pueda ser sancionado por propiedad intelectual como una violación a un derecho de marca y que a su vez también consista en un acto de competencia desleal y que, como nos establecía nuestra norma en un momento dado, la sanción iba a ser la misma. Entonces había acumulación de sanciones o podía sancionarse un acto, un mismo acto dos veces, y hoy por hoy la misma pregunta en el momento en que esto se abre a competencias de otra institución, que como vamos a ver perfectamente está delimitado en otro aspecto muy puntual, que es el interés general y público de afectación del mercado, pero no está de más poder conocer la experiencia internacional relacionada con este planteamiento puntual, y lo repito, y es si cabe a una misma conducta se la pueda sancionar dos veces por actos bajo consideraciones obviamente diferentes. Luego de 1998, y quizá de ahí vino la solución primigenia para el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, y fue la expedición de la normativa andina en el año 2000. La decisión andina del año 2000 ya viene a delimitar muy puntualmente, incluye también, recordemos que nosotros somos parte de la comunidad andina, incluye normas relacionadas con la
propiedad industrial. La decisión 486 de la decisión andina es básicamente el régimen común sobre los derechos de propiedad industrial. Y esta norma específicamente contempla también disposiciones referentes a la competencia desleal y a los secretos empresariales en las normas ahí detalladas. Pero lo claro de esta norma es que sí se limita a tratar competencia desleal vinculada a la propiedad industrial. Incluso así se llama el tema del capítulo dentro de la decisión, o sea, específicamente vinculado con la propiedad industrial. Lo que hace quedar claro que cualquier acto de competencia desleal que no se lo pueda vincular a la propiedad industrial, en principio sería materia de conocimiento de alguna otra autoridad, no necesariamente de la de propiedad intelectual. Como esta norma es posterior y jerárquicamente superior, prevalece, y ese fue el razonamiento que realizó la autoridad administrativa en materia de propiedad intelectual para poder, en algunos casos, declararse no competente en relación con temas de competencia desleal que no vaya relacionado con propiedad intelectual. La interrogante que les estaba planteando en este momento, si el IEPI era o no competente, que se zanjó con la expedición de la decisión 486 de la Comunidad Andina. Pero en este sentido, la concepción de la competencia desleal evolucionó y ya no solamente se restringe a estos dos aspectos. Por un lado, la afectación de empresarios o proveedores de bienes y servicios, y por otro lado, la violación de derechos de propiedad intelectual. Sino que, como enseña la diapositiva, la tendencia denominada cooperativista en nuestra ley de propiedad intelectual y en la decisión 486 de la CAN, ahora ya se extiende y abarca aquellos actos que atenten el sistema competitivo de mercado en general. O sea, estamos hablando ya de un interés público, y es ahí donde empieza a jugar un papel fundamental en la evolución normativa, incluso de nuestro propio derecho ecuatoriano, para que al discutirse la ley orgánica de control de poder de mercado, se piense específicamente en ver si se subsumían en dichas disposiciones a los actos de competencia desleal. Vale aclarar que en muchos países existe, como habíamos mencionado en las primeras diapositivas, una ley de libre competencia y una ley de competencia desleal por separado. En el Ecuador tenemos una sola ley que hace referencia a todo lo que hemos dejado en las primeras diapositivas aclarado, que se incluye o engloba en el concepto de derecho de la competencia. Y así llegamos al año 2000, donde se dicta la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado. Básicamente, como objeto, ya se lo mencionó en la presentación anterior, está la prevención, prohibición y sanción de las prácticas desleales. Específicamente en el artículo 25 se establece la definición de lo que son considerados actos desleales, señalando lo siguiente: se considera desleal a todo hecho, acto o práctica contrario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas, incluyendo aquellas conductas realizadas en o a través de la actividad publicitaria. Señala expresamente que la expresión actividades económicas se entenderá en sentido amplio, que abarque actividades de comercio, profesionales, de servicio y otras. En el segundo inciso del artículo 26 de la ley, podemos decir que se delimita ahora sí la competencia del IEPI. Y vamos a ver que esta ley orgánica de control de poder de mercado, como se señaló también en la exposición anterior, derogó normas de nuestra ley de propiedad intelectual. Si la ley de control de poder de mercado no decía nada al respecto, por su carácter de orgánica, iba a prevalecer sobre la ley de propiedad intelectual, y al derogar los artículos que trataban la competencia desleal dentro de nuestra ley de propiedad intelectual, simplemente iba a quedar a que sea esa la autoridad única competente para conocer actos de competencia desleal. Alguien se preguntará, bueno, pero existía la decisión andina 486 que hacía referencia a actos de competencia desleal vinculados con la propiedad industrial. Y aun cuando esa norma jerárquicamente superior prevalece,
esa norma lo que hace es remitirse al derecho interno a efectos de erradicar la competencia. Esto quiere decir entonces que si bien la normativa andina reconoce actos de competencia desleal relacionados con materia de propiedad intelectual, es la autoridad nacional competente la encargada de conocerlos. En el momento en que la Ley Orgánica de Control del Poder del Mercado elimina la competencia del IEPI, hubiese sido la única competente para conocer los actos de competencia desleal, tanto relacionados con la propiedad intelectual como no relacionados con la propiedad intelectual. Sin perjuicio de eso, como les mencionaba, el artículo 26 delimita la competencia del IEPI y de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado y señala o nos trata de dar la solución. Se me acaba el tiempo. Acelero. En este sentido, específicamente la norma dice lo siguiente: los asuntos en que se discutan cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre pares, públicos o privados, sin que exista afectación al interés general o al bienestar de los consumidores, serán conocidos y resueltos por la autoridad nacional competente en la materia. En ese caso, está la norma dándole expresamente la competencia para que el IEPI, conserve la competencia en conocer esos actos o conductas desleales que vayan relacionados con la propiedad intelectual, siempre y cuando no exista afectación al interés general o al bienestar de los consumidores. Tenemos así entonces que esta competencia desleal, cuando es vinculada con la propiedad intelectual, vamos a tener que siempre hacer un análisis si hay una afectación del interés público o si hay una afectación del interés privado. Como ya vimos, el catálogo taxativo que había empezado señalándolo es tal cual el que figura en la Ley Orgánica de Control del Poder del Mercado. Esta norma deroga las disposiciones relativas a la información divulgada en la ley y también todas las normas relativas a la competencia desleal. O sea que si queremos ver las conductas, específicamente nos vamos a la Ley Orgánica de Control del Poder del Mercado. Si esas conductas van relacionadas con un activo de propiedad intelectual, todavía conserva el instituto competencia siempre y cuando no se afecte el interés general o público. El artículo 339 fue quizá una de las novedades en las reformas que se introdujo dentro de esta Ley Orgánica de Propiedad de Control del Poder del Mercado. Pues si bien es cierto, eliminó las conductas que estaban establecidas en la Ley de Propiedad Intelectual, pero, como vimos en el artículo 26, le volvió a dar la competencia a través de esa norma puntual. La reforma del 339 de la Ley de Propiedad Intelectual fue un avance en el sentido de poder elevar las sanciones que se encontraban básicamente congeladas desde el año de 1998. Desde el año 1998, en que estaban fijadas las sanciones hasta unidades de valor constante, básicamente en nuestra legislación, con nuestra norma, hasta el año 2010, inicios del 2011, solo se podía sancionar, aun cuando la infracción haya sido realmente considerable, hasta con $1.840. Es el máximo con que el IEPI podía imponer una sanción. Y es con esta norma que se amplía la facultad de poder sancionar hasta con $100.000 de multa, e incluso se le otorga la posibilidad de clausurar de 3 a 7 días cualquier tipo de local. Básicamente aquí la reflexión es que este artículo 339, que se modifica en la Ley de Propiedad Intelectual, que aumenta la pena en cuanto a la multa, que establece la posibilidad de clausura, señala en su parte final que la Autoridad Nacional en materia de propiedad intelectual aplicará las sanciones establecidas en esta ley cuando conozca y resuelva sobre asuntos de competencia desleal. Hay una interrogante, ¿cuáles? Refiriéndonos, si es a la ley, es la ley específica de propiedad intelectual, porque es una reforma del artículo 339. Y a las conductas, si nos respondemos a cuáles, serán aquellas que no afecten el interés general del mercado. De esta forma, el IEPI conserva la facultad para seguir conociendo y sancionando actos de competencia desleal vinculados con propiedad intelectual. Y con esto termino. ¿Cuál es la solución que luego estableció el reglamento a la Ley Orgánica de Control del Poder de Mercado para poder radicar la competencia y realizar el análisis si en efecto solo se vulneran intereses privados y particulares o se afecta el interés público? Y el reglamento
establece en sus artículos 30 y 31 la solución. Señala que si hay una violación de derechos de propiedad intelectual a través de un acto de competencia desleal y la denuncia se presenta ante el IEPI debe realizar una consulta a la superintendencia. Si la superintendencia considera que no existen indicios, se archiva el proceso. Si considera que solamente hay temas relativos a la propiedad intelectual que no afectan el interés general o público, lo remite al IEPI para que el IEPI continúe con el proceso y aplique las sanciones de ser el caso. Si en cambio existen indicios de afectación al interés público, entonces la superintendencia pasa a conocer el caso, le pide al IEPI que le remita el proceso y realiza el proceso, ya el proceso formal del conocimiento como tal, y dictará las resoluciones basadas en su normativa y sus sanciones. El objeto de la consulta, como he indicado aquí, específicamente es si existen indicios de cometimiento de dichas prácticas, pero si tales prácticas podrían producir una afectación negativa a los intereses generales o al bienestar de los consumidores o usuarios. Si la respuesta es positiva, entonces radicaría la competencia en la superintendencia. Y en el caso contrario, si la denuncia se presenta ante la superintendencia, no existen indicios, archiva. Si los temas solo son de propiedad intelectual y afectación particular, lo remite al IEPI para su conocimiento y que sancione con su normativa y sus multas establecidas. Y si existen indicios de interés público, la superintendencia resolverá bajo sus normas y sanciones. Las conclusiones, podemos ver entonces que la relación que siempre existió entre propiedad intelectual y competencia desleal aún se mantiene vigente, respetando las obligaciones emanadas de los instrumentos internacionales en materia de propiedad intelectual. Eso por un lado. Por otro lado, se aclara que no todos los actos de competencia desleal son vinculados o relacionados con la propiedad industrial. También que la nueva normativa supera el problema práctico y de competencia que mantenía por norma legal la autoridad de propiedad intelectual, el IEPI, en materia que no le correspondía. Se separan los actos o prácticas considerados desleales, dependiendo de su afectación pública, mercado colectivo o privada particular, a efectos de erradicar la competencia de las autoridades de control. Y la última consideración básicamente justifica que la ley ecuatoriana incluya estas dos materias anotadas, el derecho a la libre competencia y la competencia desleal, en un mismo cuerpo normativo, por cuanto varias de las conductas señaladas en la ley involucran e interesan a ambos de los subsectores que habíamos mencionado en un inicio. Muchísimas gracias y estamos prestos a cualquier pregunta.